tal? Buenas tardes para todos los participantes de este curso sobre capacitación en temas de restauración que estamos realizando desde la Comisión Nacional de Monumentos junto al municipio de Varadero. En la clase de hoy ya estamos trabajando temas específicos de distintos materiales y en la tardecita, esta que está cayendo, les queremos presentar a una asesora de la Comisión Nacional de Monumentos, que es una especialista en vitrales. Ella es María Paula Farina Ruiz, que ha egresado del Instituto Superior Catedral de La Plata como técnica superior en vitrales. Y también se especializó en el Centro Internacional du Vitrel de Chartres, en Francia, que es el referente mundial de los vitrales. También ha estudiado en la Real Fábrica de Cristales de la ciudad de Segovia, en España. En la actualidad también ha sido nombrada como la jefa directora del Centro Internacional de Vitrales de Chartres, que tiene sede en Luján, hermanando a ambas ciudades. Y además ha seguido trabajando como una de las grandes especialistas en el tema de vitrales, por ejemplo, como asesora en conservación y restauración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el trabajo de puesta en valor de la confitería El Molino. Entonces, también en las cúpulas y vitrales del Círculo Militar ex Palacio Paz. Así que realmente hoy tenemos a una destacadísima especialista en este tema tan maravilloso y tan artístico que esperamos todos que les ayude a conocer mejor esta técnica, esta especialidad y que puedan aprovechar la clase especial que nos ofrece María Paula. Adelante, María Paula. Hola, ¿qué tal? Me llamo María Paula y hoy vamos a hablar sobre el vitral, cuál es la técnica, cuáles son los elementos que lo constituyen, qué sucede en los edificios, cuáles son las patologías que podemos encontrar y qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar para poder conservar esos vitrales. Vamos a hablar muy poquitito sobre la historia del vitral porque lo que me interesa contarles es que así como nosotros vemos los vitrales colocados hoy en nuestros edificios públicos como privados, esta misma técnica se utiliza desde el siglo VII. Entonces yo acá les cuento que los primeros vestigios que se encontraron son del año 680, por ejemplo. Vemos que son pedacitos de piezas de vidrio de distintos colores unidas por plomo, como también podemos encontrar del siglo IX estos vestigios de lo que es la cara de un santo, barbudo, como dice ahí, pero en este caso está pintado, ¿sí? Fíjense que encontramos un ojito, parte de una barba. Bueno, estos son los vestigios más antiguos. Es decir, que esta técnica conservó, ¿sí? Desde esta época los mismos materiales y la misma forma de ser trabajada. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, porque hay un monje que se llama el monje Teófilo, eh, que en el siglo XII escribió el libro que se llama De las diversas artes, y él nos cuenta los distintos oficios, por capítulos, los distintos oficios, como por ejemplo la escultura de las, de las distintas imágenes que se hacían en las iglesias, cómo se confeccionaban los vitrales, cómo se hacía todo el tallado de la madera, en la época en que se estaban construyendo las catedrales en Europa, como las más importantes, la como Serra de Chartres, la de Notre Dame de París. Él explica minuciosamente cómo es este arte, ¿sí? Gracias a él, en el capítulo número 3 tenemos detallado cómo los vitralistas elegían sus colores, cómo cortaban las piezas de vidrio, cómo hacían para pintarlas, para llevarlas a un horno, qué tipo de madera utilizaban para poder llegar a las temperaturas. Bueno, y así nosotros hoy podemos saber cómo fue evolucionando y creciendo esa técnica en esos periodos. Bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo es que se hace un vitral? Esto es muy importante, ya que lo que nos interesa es entender cuáles son los materiales con los que construimos un vitral y a partir de esos elementos
cómo funciona cada uno después una vez colocados y qué es lo que nosotros podemos hacer para conservarlos. Las partes de un vitral, ahora las vamos a ir viendo por parte, tenemos vidrio, pinturas, porque los vitrales son pintados, varillas de plomo, refuerzos y masilla. Yo acá les traje un ejemplo de un diseño. Primero necesitamos, cuando vamos a hacer un vitral nuevo desde cero, lo que necesitamos es tener un diseño. Alguien que venga y me diga, bueno, Paula, mira, yo quiero tener este vitral. Quiero que me hagas este vitral. En este caso, la imagen que vemos a nuestra izquierda es un diseño que trajo un arquitecto y me dijo, Paula, quiero hacer este vitral en el techo de mi casa. Es un vitral con estilo mudéjar. Entonces, lo que se hace es ese diseño poderlo pasar a papel, hacer los cortes necesarios, técnicos que se hacen, para poder después empezar con el corte de las piezas de vidrio. Entonces acá vemos a nuestra derecha lo que es las partes del diseño por separado, porque no se puede hacer todo junto, y por debajo es la impresión de ese diseño y ya los cortes técnicos, es decir, hasta dónde puedo cortar una pieza y hasta dónde no, para después empezar el trabajo de taller, que es con las piezas de vidrio. Bueno, ¿cómo se hace? Lo primero que necesitamos, hoy yo les contaba, es los vidrios. Los vidrios que podemos utilizar pueden ser vidrios de colores, vidrios transparentes, vidrios translúcidos, vidrios con texturas, vidrios gruesos, vidrios finitos. ¿Gruesos hasta cuánto? Hasta 5 milímetros o 6 milímetros con rugosidad. Fíjense que yo acá les muestro la gama distinta de vidrios que pueden existir. Vidrios con vetas, vidrios sin vetas, vidrios totalmente planos, vidrios curvos, ¿sí? Vamos a tener nuestros distintos elementos para poder hacer estos cortes de los vidrios y poderlos ir llevando en las plantillas de trabajo. Estos vidrios también pueden ser vidrios con texturas, como yo les contaba, vidrios que estén pregrabados, ¿sí? Como puede ser este caso, ¿sí? Sivas. Fíjense que hay distintos tipos de vidrios que fueron adaptados a los vitrales. Bueno, entonces una vez que yo ya elegí el color del vidrio, cuál va a ser el vidrio, empiezo a cortar uno por uno los pedacitos de vidrio, ¿sí? ¿Cuántos? Bueno, es lo que requiere el diseño. Acá lo que tenemos es el avance de los cortes de los vidrios a medida que vamos trabajando hasta poder completar todas las piezas de nuestro diseño. Una vez que hacemos eso, fíjense que es como un pequeño rompecabezas o como un gran rompecabezas, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para unir estas piezas de vidrio? Existen lo que se llama varillas de plomo, ¿sí? Con el material que es el plomo, el metal que es el plomo. Estas vienen como varillas largas, como si fuesen cordones, en una forma de H. ¿Por qué tienen esta forma de H? Bueno, porque lo que me permite es el encastre del vidrio de un lado y del otro, y como es muy dúctil y maleable, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy agarrando el plomo y lo voy bordeando en una pieza de vidrio y le quiero dar forma, él copia rápidamente esa forma, que no ejerce presión, no ejerce una fuerza, es muy dúctil, ¿sí? Es muy maleable, lo podemos ir llevando. Entonces así lo que voy a hacer es acompañando cada una de las piezas, rodeándolas, y de esta manera lo que nosotros vamos a tener es la unión de todas esas piecitas de vidrio que fui cortando y que ya tenía, las voy a ir uniendo con el plomo, ¿sí? Unas con otras, hasta poder unirlas. Una vez que las uno, bueno, ahí como vemos en la imagen central superior, nos van a quedar las uniones. Esas uniones después se van a soldar con estaño y con un soldador tipo lápiz, como si fuese el de electricidad, bueno, pero este va a tener hasta 100 grados. Lo que vamos a hacer es, el estaño funde a 70, vamos a ir soldando las distintas uniones. Fíjense que en la imagen central inferior ya está soldado, ya no vemos la unión, ¿sí? Eso me permite que el vitral quede trabado, las piezas queden unidas, y por último lo que se hace es agarrar una masilla, que es la masilla de vidriero, la masilla cuando uno a veces trabaja también para colocar debajo del inodoro, el que uno compra en la ferretería. Bueno, esa misma masilla se trabaja con un poquito de aceite de lino para ablandarla, en la consistencia puede estar tipo plastilina, o también puede ser un poquito más líquida, depende si nosotros le colocamos un poquito más de aceite o no.
y eso lo voy a ir llevando con espátulas y con cepillitos, y lo voy a ir pasando por al lado de cada uno de los plomos. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en esa H donde se encastra el vidrio, ¿sí? En esa varilla de plomo donde se encastra el vidrio, cuando yo pongo un vidrio que es finito, el vidrio puede jugar adentro de esa H. Entonces, al colocarle masilla, ¿sí? Lo que hago es rellenar ese espacio y permitir que el vidrio, cuando seque la masilla, quede estable, quede durito. Eso le da rigidez. ¿Por qué es importante eso? Porque algo que necesitamos saber es que si yo agarro un vidrio y lo levanto en forma horizontal con mi mano en el centro, es como si yo quisiera agarrar una hoja, entonces las puntas se van a empezar a caer. El vitral por sí solo no tiene fuerza, porque el plomo, como dijimos, es muy dúctil, es maleable, entonces no soporta el gran peso de los vidrios. Entonces, para eso necesitamos que la masilla nos ayude, pero que haya algo más que nos ayude, y se llaman refuerzos. Estos refuerzos los vamos a colocar por el lado exterior de los vitrales una vez ya armados, lado exterior o lado superior, dependiendo de cómo es el vitral, si es un vitral horizontal o es un vitral, perdón, vertical o es un vitral horizontal. Y esto lo que nos va a permitir son barras de varillas de hierro que van a seguir la forma y el dibujo de los plomos para que no moleste visualmente y no se vea. Estos se van a ir soldando sobre los plomos del paño de vitral y van a ser los que traben sobre los marcos, ¿sí? ¿Sí? Los marcos de las ventanas o de las estructuras de hierro que me van a sostener el vitral. Ellos son los que le van a dar la fuerza. Es como si fuese mi columna vertebral, ¿sí? Acá los podemos ver, ¿sí? En la imagen izquierda, fíjense que cada tanto tenemos como una línea oscura, ¿sí? En esta parte de acá del medio, en esta de acá, ¿sí? Y acá las podemos encontrar otra vez. ¿Sí? Esto es lo que le va a dar la rigidez. Una vez que ya están todos los paños, los distintos pedacitos de vitral armados, ¿sí? Vamos a ir a colocarlo. Acá encontramos los distintos pedazos que yo fui trabajando de este gran vitral para poder montarlos en lo que en este caso yo les conté que es un techo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de este tipo de vitral, que es el que habíamos visto hoy, el corte, cómo se fueron dando con las piezas de vidrio, el armado y por último la colocación con los refuerzos. Fíjense que hay una estructura, eso descansa sobre una estructura de hierro, ¿sí? Que le permite al vitral estar estable y seguro. Entonces podemos ver cómo vino esta arquitecta con este diseño, cómo se fue trabajando por partes, y eso fue necesario, el trabajo en conjunto con un herrero para poder después determinar cómo van a ser las partes. Así es como se arma un vitral tradicional con plomo. En este caso, el vitral no utilizamos pinturas, pero las piezas de vidrio también se pueden pintar, entonces podemos en este caso trabajar del mismo modo la secuencia, cortar las piezas de vidrio, después armarlo, soldarlo, masillarlo y colocarlo, pero va a haber un estadio previo que es una vez que terminamos de cortar los vidrios, vamos a pintarlos. ¿Con qué los pintamos? Los pintamos con una pintura que se llama grisalla. Grisalla en inglés, en francés, perdón, significa gris. ¿Por qué gris? Porque cuando yo pinto líneas, ¿sí? Y las coloco después, las quiero ver a contraluz, lo que voy a ver son esa imagen, las voy a ver negras. Entonces, lo que hace es obliterar la luz, impidiendo el paso, y me va a permitir que yo vaya jugando con distintas texturas, formas, ¿sí? Y carga de esta pintura para permitirme después el trabajo, como por ejemplo de este tipo de vitrales. Vitrales que tienen primero un vidrio, ese vidrio una vez que se cortó se pinta, fíjense que hay distintos tonos, distintos colores, estos se llaman grisallas, y a su vez también tienen esmaltes, ¿sí? Fíjense acá que también es muy importante, cuando nosotros vemos tantas linitas, porque todo esto tiene cortes de vidrio, cada uno se van uniendo, como dijimos, parece como si fuese un rompecabezas. Fíjense que acá están presentes también los refuerzos, se ven como imágenes negras, ¿sí? Por ejemplo, en la zona central, en la imagen central, en la aureola de este santo, vemos que hay como una marcada línea negra, un poco más particular, o sobre la Virgen María, ¿sí?
Fíjense, esos son los refuerzos. Esos refuerzos, nosotros vemos la sombra, pero se encuentran del lado exterior, y es lo que va haciendo y ayudando al vitral a trabar sobre la ventana. Bueno, nosotros, otra de las cosas muy importantes para poder comprender cómo es el vitral o cómo se desarrolla, es cuáles son las partes. Ya vimos que para poderlo armar es un rompecabezas, distintos pedacitos de vidrio que después se unen por una varilla de plomo y se sueldan y nos queda nuestro paño de vitral. ¿Pero qué es un paño de vitral? ¿Esto es un paño de vitral? No. Lo que tenemos acá, esta imagen que vemos, es un vitral conformado por dos vitrales en forma de lanceta. ¿Sí? La lanceta es la forma que tiene con la que termina en su parte superior. Bueno, pero yo veo acá muchos cortes, como muchas sombras. Bueno, este vitral se encuentra en la Basílica de Luján y tiene más de 3,5 metros de alto. Sería imposible hacer todo esto de una. ¿Por qué? Porque yo les conté que si yo pongo el vitral sobre mi mano, es como una hoja, entonces empezaría a pansear, por más que tenga refuerzos, o por más que tenga masilla, o por más rigidez que yo le quiera dar, son muy grandes y el peso de los vidrios haría que la zona inferior tuviera que absorber toda esa fuerza y ese peso. Entonces lo que se hace es dividirlos. ¿Sí? ¿Cómo los dividimos? ¿O cómo se llaman estas divisiones? Se llaman paños de vitral, ¿sí? Y de esta manera nosotros tenemos que cada paño de vitral, en este caso esta lanceta de la Virgen, de la imagen de la Virgen, este vitral de la Virgen, está conformado por 4 paños de vitrales, que a su vez están conformados, como vimos anteriormente en la muestra que les mostré recién, en todos esos cortecitos de vidrios, el emplomado, el masillado, la colocación de los refuerzos. Todos siguen los mismos pasos. Pero fíjense cómo se forma este gran vitral, ¿sí? ¿Cómo van a ser esos paños de vitral? Bueno, esos paños de vitral se van a ir adaptando al diseño que yo tengo, como les mostré en el principio, o a la carpintería. En este caso, yo les muestro distintos ejemplos de ventanas, pero pueden ser ventanas, pueden ser rosetones, pueden ser puertas, pueden ser distintos elementos que constituyen un vitral. Ubicación y tipo de vitrales. Nosotros podemos, ahora que sabemos cómo está conformado un vitral y cuáles son sus elementos constitutivos, podemos saber y tratar de ubicar dónde podemos encontrar los vitrales. Bueno, lo más común es encontrarlos en puertas, ¿sí? Estas puertas pueden ser de iglesias, pueden ser de edificios públicos, como por ejemplo que les puse una municipalidad, o el Congreso, o una iglesia, puede ser la puerta de una casa privada. También los podemos encontrar en ventanas. Pueden ser ventanas pequeñas, pueden ser grandes ventanas, pueden ser ventanas con dibujos, ventanas sin dibujos, ventanas con más colores, con menos colores, ¿sí? Bueno, en estos lugares podemos ir encontrando los vitrales. ¿Dónde más? Bueno, en el caso de las iglesias también es muy común que los encontremos en los rosetones. Este, por ejemplo, es el rosetón de la Medalla Milagrosa. Algo que no les marqué anteriormente es que los vitrales podemos encontrarlos como vitrales verticales o vitrales horizontales, ¿sí? ¿Por qué es importante esta diferenciación de los vitrales? Bueno, ahora vamos a empezar ahora que ya sabemos cómo se conforman los vitrales, cuáles son sus elementos constitutivos, es dónde los podemos ir viendo, que a veces no prestamos atención, pero los encontramos de forma muy común. ¿Y cómo son los tipos de vitrales? ¿Sí? Su tipología según su ubicación. Bueno, tenemos dos grandes, podemos dividirlos en dos grandes tipologías. Vitrales verticales o vitrales horizontales. Los vitrales verticales, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, lo más común es encontrarlos en puertas. Acá yo les muestro ejemplos de puertas de iglesias, de edificios religiosos, en puertas, por ejemplo, de edificios públicos, en este caso es el Congreso de la Nación, pueden ser edificios patrimoniales, pueden ser edificios privados, casas. Los podemos encontrar, como dijimos entonces, en puertas, como también los podemos encontrar en ventanas. Ventanas que pueden ser más pequeñas, ventanas más grandes, ventanas con más colores, ventanas con
ejemplos de paños geométricos, con diseños más sofisticados, o pueden ser figurativos, o pueden ser más de tipo floral, ¿sí? Como vemos estos ejemplos. También los podemos encontrar formando parte de rosetones, en este caso en una iglesia, como el caso de la parroquia de la Medalla Milagrosa. Ahora vamos a encontrar, dijimos que podían ser verticales o que los vitrales podían ser horizontales, y los podemos encontrar en los cielos rasos, es decir, en los techos, ¿sí?, de edificios o de casas, que van a estar conformados por la misma forma. Fíjense que se pueden observar bien los cuadraditos, ¿no?, de los distintos paños que van formando este gran vitral. También los podemos encontrar formando parte de las cúpulas. Esto depende de sus formas. Bueno, ¿dónde más los podemos encontrar? Bueno, en múltiples lugares. Pueden ser vitrales de tipo artístico, los podemos encontrar en escaleras, los podemos encontrar formando parte de los aleros o techos, como marquesinas, en muebles, en lámparas. Bueno, hay una infinidad de lugares donde podemos encontrar y ubicar los vitrales. Nosotros nos vamos a hacer un poco más de hincapié a aquellos que encontramos de forma horizontal y vertical, en las puertas, en las ventanas o en los techos, que es lo que un poco más nos compete en cuanto a cómo podemos intervenir este tipo de vitrales y qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Bueno, una vez que nosotros ya sabemos dónde podemos encontrar estos vitrales y cómo están conformados, necesitamos entender ahora cuál es el estado en el que encontramos normalmente un vitral en un edificio, en una casa, donde tiene un uso común y corriente, y las cosas que les puede pasar. Bueno, ¿qué podemos observar acá? Rupturas, faltas de piezas, esto se llama lagunas, muchas veces el paso del tiempo, la falta de mantenimiento, el no encontrar personas que puedan trabajar el oficio, falta de recursos, hace que encontremos vitrales en este tipo de estado. Esto se llama pandeo, acá, que también es muy común. Alguna vez habrán observado un vitral en una puerta o en una ventana, y que en la parte de abajo se arma una pancita, ¿sí? Viene bajando el vitral y arma una pancita, ¿sí? Y muchas veces, si está en un estado más avanzado de deterioro, esa pancita podemos ver que las piezas de vidrio pueden estar saliéndose de la varilla de plomo. Eso porque sucede, como habíamos hablado hoy, el vitral pesa un montón, los vidrios pesan un montón, y las varillas de plomo no son suficientes. Y estas varillas no son elásticas. Es decir, que cuando se empiezan a estirar por el peso de los vidrios y no tienen un buen refuerzo, se estiran, se estiran, se estiran como si fuese un elástico viejo, no vuelven y empiezan a generar estas panzas. Está cansado el plomo, entonces comienza a tener un peso mayor las piezas de vidrio y se empiezan a formar estas panzas en las zonas inferiores. Es común verlo en ventanas, en puertas, ¿sí? ¿Qué nos puede pasar también de encontrar en los edificios, en los distintos lugares? Bueno, las distintas intervenciones que vamos haciendo, los de mantenimiento, o el personal que trabaja dentro del edificio, o gente que contratamos, para poder ir sorteando las distintas situaciones o problemas que se van suscitando en los edificios, como por ejemplo filtraciones de agua. Entonces, si se encuentran en una azotea o en un techo, fíjense de colocar la membrana en el techo y continuar en la parte del vitral, o romper las partes inferiores de los vidrios o de los vitrales, de la parte de los vidrios que constituyen el vitral, para poder pasar cables. Eso es muy común. Que donde hay vitrales y las ventanas y hay algún recoveco, poder encontrar también la presencia de nidos o de distintos otros insectos o animales, es muy común. Bueno, también tenemos que los deterioros, el deterioro biológico, cuando no hay un mantenimiento de un espacio, pueden generar estas cosas, que hay un crecimiento de una planta, esta es la vista interna y externa del mismo vitral, y lo que genera es la fuerza de esta planta, que sabemos que se va agarrando sobre las distintas superficies, y va generando un peso mayor, ¿sí?, a las piezas de vidrio, a los plomos, y esto permite que
el vitral se deteriore. Otra de las cosas que nos puede pasar es encontrar un deterioro en las estructuras, ¿sí?, que protegen los vitrales. La mayoría de los casos de las iglesias, generalmente, o edificios públicos, encontramos que por el lado de adentro del edificio está el vitral y en la parte de atrás, exterior, pegadito al vitral, se encuentra un vidrio. Eso se utilizó durante mucho tiempo como forma de protección del vitral. Entonces, si llovía o si se tiraba una piedra o si pasaba algo, era una forma de protección. El problema es que esa protección, si uno no tenía un mantenimiento, generaba estas cosas, ¿no?, que es el deterioro o el deterioro también de los vitrales. Acá encontramos que en este caso, estos paños inferiores de la Catedral de Bariloche, ¿sí?, los dos paños inferiores, fueron rotos totalmente para poder entrar a la iglesia a robar, y lo que es la estructura exterior de este enrejado, este entramado de este alambrado, fue forzado, levantado y permitió que se pueda romper el vitral para entrar a la iglesia. Otra de las cosas que vemos es que el deterioro de estos alambrados y de estas estructuras que tienen hierro, que van manchando, ¿sí?, de óxido el sillar de las ventanas de la catedral. ¿Sí? Distintos tipos de patologías. Acá encontramos la misma, la ruptura de esos vidrios de protección, ¿sí? Bueno, y cuando se rompe, fíjense que acá pasa lo mismo, hay un vidrio exterior que está roto y con el paso del tiempo esto no se pudo arreglar, o conservar o cambiar, y se fue metiendo suciedad. Estos son huevos de arañas y suciedad acumulada, y es la forma en que se ve, ¿sí? Bueno, hoy hablamos de la falta de mantenimiento. Este es un ejemplo del año 2001 de unos vitrales donde fui a hacer el relevamiento. En el año 2012 volví, después volví, para este caso, fíjense, tenemos dos ejemplos del año 2012 y 2014, cómo se fue sufriendo el deterioro, ¿sí?, de estos vitrales, ¿sí? Con el tiempo, el no mantenimiento o el recaudo de que estas piezas se mantengan hace que con el tiempo el deterioro sea mayor. Con este último ejemplo me despido. Fue una gran experiencia para mí y espero que cualquier duda que tengan, poder estar en contacto y bueno, poder asesorarlos y poder ayudarlos y poder estar en contacto. Muchas gracias. Bueno, realmente muy, pero muy interesante el tema de la restauración y de los cuidados para preservar los vitrales que existen en tantos lugares de la República Argentina y de nuestras ciudades. Así que es una arte que tenemos que seguir manteniendo para las futuras generaciones. Bueno, entonces los invitamos a participar de nuestra próxima clase la próxima semana. Vamos a trabajar otro de los temas con una especialista en restauración. Y vamos ya avanzando firmemente y adelantando lo que ustedes en las próximas ediciones harán como trabajos especiales en presencialidad y ya no en el formato virtual. Así que espero que todo esto lo vayan acopiando como para tenerlo presente cuando empiecen sus prácticas. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir cuidando todos juntos de nuestro valioso patrimonio arquitectónico y artístico. Hasta la semana que viene.